experta en comunicación política, académica y parte del podcast Democracia en LSD, Jimena Jara se encuentra en turno para conversar sobre los resultados electorales, las sorpresas y las estrategias para buscar votos en la segunda vuelta, y para eso le queremos dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Jimena? Buenos días. Oli, aquí estoy. No tengo tantas respuestas como ustedes esperan. Pero Podemos preguntarnos cosas juntos. Sí. has leído mucho del escenario. Es muy loco. ¿Qué es el PDG? ¿Hay paralelos en el mundo? Hay distintos paralelos en el mundo. Yo creo que es mucho más fácil que tratar de entender qué es el PDG como conglomerado en sí mismo, cuál es el tipo de gente que está acompañando al PDG, ¿cierto? Que en un principio nos parecía que era bien sectario, que era este mundo como minero, para ponerlo bien en reducido, ¿no? Este mundo masculino, adulto joven, en el norte, aspiracional, que no se siente llamado por ninguna ideología y que siente que todo lo hace solo. Ese mundo se ha ido ampliando. Entonces, lo que tenemos hoy día es un mundo que es súper interesante porque está bien identificado, por ejemplo, en un estudio del CEP sobre los indiferentes, que es este electorado que no se siente de derecha ni de izquierda. Hemos hablado varias veces si existe o no existe el centro, por ejemplo, porque cuando a la gente le dicen, ¿dónde te localizas entre el 1, siendo 1 muy de izquierda, por ejemplo, y 10 muy de derecha? La gente tiende a posicionarse en el 5. Entonces la pregunta que teníamos es si esa gente que está en el 5 es realmente gente de centro que se ubica en ese espectro o es solo gente que quiere estar alejada de cualquier definición política. Y lo que parece es que ahí hay un mundo súper interesante que no es exactamente moderado, es solo gente que rechaza la alineación política izquierda-derecha, que se siente ni facha ni como un hacha. Sí. Es una frase tan simplona, pero a la vez tan genial. Es bien escolar. Yo ayer lo escribí en una columna. Es una frase muy escolar, pero que representa a mucha gente. No quiero... A un país medio escolar Solo también. que, sobre todo, no quiero que me inscriban en sus símbolos, ¿cierto? No quiero tener que suscribir ni al perro Matapaco ni a Pinochet. Se podría decir que es gente que está cansada de la política o gente que ya no confía tal vez en las autoridades y están buscando referentes no tan alineados, claro, con un color político, claro, ¿cierto? Claro, sí, así es. Y en el fondo lo que hay, la crisis de representación, de la democracia representativa, la venimos viendo hace mucho rato, ¿cierto? Gente que no confía en el Congreso, que no confía en los partidos políticos, que no confía en los tribunales de justicia, que no confía en el gobierno. Gente que rechaza adscribir a la izquierda o a la derecha. Todo eso lo estamos viendo hace mucho tiempo. Bueno, de esa gente salen los caudales del PDG, que por otro lado también se alimenta del fracaso de la política tradicional hace rato, después de que dejó de haber altas cifras de crecimiento económico, que la política dejó de parecer que impactaba en la vida cotidiana de la gente. Eso no es así, la política igual impacta. Pero la gente deja de sentir que su vida mejora y entonces, como no hay el cumplimiento de una promesa, Claro. al menos quiero no tener que suscribirme a un lado o al otro y al menos quiero que no me aleccionen sobre lo que es ser bueno. Claro. Quiero un par de soluciones y chao. Jimena, tú eres experta en comunicación y recordemos que Parisi durante toda la campaña habló de que no se metan en tu bolsillo, que no te roben, hablaba también del emprendedor, sé tu propio jefe. Ese lenguaje que es tan simple y directo es lo que le podría faltar a los otros sectores, algo más directo hacia la gente, quizás. Claro, lo que pasa es que el discurso de Parisi es un discurso que rechaza, es un discurso que se opone y que se niega a ser categorizado. Y el discurso de los otros candidatos es justamente lo contrario, porque busca establecer en un marco, que es un marco ideológico, un relato de país, que también es un relato bien pobre y de corto alcance, porque en el fondo ninguno de los dos relatos, ni el de la derecha tradicional, digamos, Chile Vamos, ni el de la centroizquierda, logra delinear un futuro de largo plazo. Entonces lo que hay es unas pocas medidas que sentimos que van a mejorar la vida en Chile. Y también Parisi hace eso, tiene unas pocas medidas, pero no establece, los gringos dicen lecturing, ¿cierto? No anda dando sermones. Y Claro. Y esa cuestión es aliviadora Claro, para una gente. y no se podría decir que tal vez tanto la derecha, la ultraderecha o la izquierda, tal vez se pusieron como muy intelectuales y al chileno le gusta el chiste corto, por decir así. Claro. Le gusta lo más simplón. Yo no sé, yo creo que hay algo ahí de cambio como de
un cambio sociológico, ¿cierto? Más que el chiste corto, lo que creo es que la gente dejó de estar disponible para grandes utopías comunitarias, lo cual yo lamento como mujer de izquierda, pero es así. La gente quiere que no se metan en su bolsillo, la gente tiene en Chile y en el mundo en general valores muy híbridos. O sea, la gente no es comunitarista o socialista o full capitalista. La gente está hecha de ambas cosas. La gente quiere que en educación y en salud haya garantía y la gente quiere que en lo cotidiano no se metan en su vida. Es probable que... Ahora, ese es un 20%, ¿ah? Es más o menos un quinto de la población. El Pero- resto todavía deriva en otras cosas. Pero es importante para entenderlo porque son hoy los kingmakers en el juego. Sí, po. Y ahí hay un debate muy interesante de la sociedad. Porque, bueno, igual está expresado en ese microclima que es X, que no sé si te lo encontraste, pero hay como un debate sobre si incluso pensar al miembro del PDG es rotearlo o despreciarlo. Como hay mucha crispación en relación a decir, ¿sabes qué? Porque yo no tengo ningún empacho en decir, el discurso es simplón. Sí, es simplón. Es simplón. Simplón directo. Y no tiene nada malo ser simplón. Hay cosas simplonas que me parece que logran su objetivo. Me Pero, recuerda igual a Sebastián Piñera cuando decía delincuentes se les acabó la fiesta. Es un mensaje directo, claro, conciso, preciso. llega. Ahora, cuando las izquierdas empiezan a evaluar ese mensaje, inmediatamente se genera un quiebre porque de alguna manera dice, hey, están sobreintelectualizando, hey, están elitizando. Y ahí se da una tensión por izquierda para poder capturar ese voto. ¿Por qué no le pasa lo mismo a la derecha? Porque la izquierda también es bastante simplona en sus planteamientos. O sea, también habla desde la propaganda y desde la consigna. Pero yo creo que, por ejemplo, el problema que nosotros tenemos desde la izquierda más intelectual, es que tendemos a rotear desde distintos lugares, ¿no? Ujú. Entonces, a fachopobrear a todo el mundo, que está mal, en lugar de decir por qué es equívoco, por qué el problema es más complejo. Entonces, aquí no se trata, o sea, tenemos un candidato que le dijo en pleno debate, profesor Chantisi. Ese candidato sacó un 1%, mientras que Parisi sacó casi un 20%. Entonces, hay aquí una estrategia equivocada, porque uno puede decir, ese es un planteamiento simplista, eso es populismo puro, pero uno no puede ningunear al votante de ese candidato. Y eso es una cuestión en la que la izquierda hemos sido buenos, para despreciar al votante ajeno. Perfectamente, claro, pasa el fenómeno en otros países. Me acuerdo de una declaración sobre el debate en Argentina, que era como, bueno, si votan estúpido, merecen lo que tienen. Claro. Y eso también permea mucho en lo que estoy viendo en internet, ¿cachai? Que es, bueno, si van a perder los derechos, si van a dejar de tener beneficio, es lo que quieren. Si quieren eso, porque quieren libertad para poder hacer lo que quieran, libertad comillas, porque es la desregulación, no es la libertad. Y en esa dinámica van a contaminar lugares, van a destruir proyectos. Bueno, quizás es lo que la gente quiere. Y ahí hay un choque con respecto a también esa simpleza de izquierda de pensar que la gente es mejor de lo que es, probablemente, ¿no? Yo creo que la gente es tan buena como es. Creo también que faltan herramientas para que la gente pueda entender no lo que está en juego, sino cómo las cosas son más complejas. Entonces, por ejemplo, cuando a Parisi le dicen temas valóricos y él dice, no, esos temas son muy complejos, entonces no se pronuncia. Dice, yo voy a hacer un plebiscito. ¿Un plebiscito para qué? Para ver si sigue el aborto o no. O sea, como todos aquellos temas en los que me parezca que es muy duro pensarlo, no lo voy a pensar. No se casa con una idea. Que lo piense la gente. Entonces eso parece súper bien. Pero hay cuestiones en las que tú no puedes hacer eso. Por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Hay un mundo, Kaiser, si tú quieres, que o niega el cambio climático o dice que el cambio climático siempre estuvo y no se debe a la acción humana. Nosotros sabemos científicamente que eso es un error, no es una cuestión de posturas. Entonces, cuando hablamos de la polarización, por ejemplo, hablamos de cómo se distinguen estas posturas. Entonces estamos polarizados entre los que creen en el cambio climático y los que no creen en el cambio climático. Ya, pero el problema ahí son los que no, son los que no creen en el cambio climático. Pero Entonces, nosotros nos emocionamos, tendemos a emocionarnos como, pero ¿cómo puede ser que no crean en el cambio climático? Y a ellos no les importa. claro, pero ahí lo que quiero decir es que hay una labor docente de demostrar que el cambio climático existe. Entonces, Pero nosotros no podemos dejarlo en el ámbito de que esto es una cuestión opinable. O sea, la democracia es una cuestión compleja. Nosotros no podemos restarnos de la crítica del simplismo porque entonces vamos a aparecer como
intelectuales o pesados o lo que sea, porque ahí hay una responsabilidad. O sea, la democracia es compleja, la democracia se articula, la democracia incluye decisiones difíciles y explicar esas decisiones difíciles es parte de las tareas de las autoridades, pero uno no puede restarse de esas tareas porque es difícil. Pero- eso es infantil, y pero- entonces mostrar que eso es infantil es complejo. Ahora, lo interesante es pensar, porque yo ya viste una cosa que comparto con ustedes, yo ya no estoy pensando en el presente, sino en el futuro. Y en el futuro va a Tenías haber- entregado el presente. No, yo creo que las cosas se pueden dar peleas, se pueden plantear, pero si estamos en una era donde el sabor y los tiempos hablan con cierto ritmo y uno tiene una pequeña batería, no va a poder hacer un concierto. Claro. Pero en el futuro las cosas van y vuelven, la historia cuenta eso. Y ahí los políticos de izquierda, creo yo, tienen un desafío. Creo que en el sentido de lo que tú estabas planteando, que hay una falta de pedagogía muy grande. Mira, pensemos lo siguiente. ¿Quién es Franco Parisi? Que todo el mundo se olvida de dónde viene Franco Parisi. Franco Parisi viene de la tele. Viene de la red. Tenía una pizarrita con el hermano en un programa que se llama Los Parisi. ¿Quién es la otra candidata que está dentro del PDG? Pamela Giles. ¿De dónde viene? De la tele, de la red. ¿Qué hacía? Te explicaba las conspiraciones políticas. Empezamos a enumerar los nombres y las características de los grandes ganadores de esta elección, incluso la gente de Sin Filtro, que lo que hace es una versión simple del debate político, una simplificación absoluta del debate político en torno a gritos y clips, pero también hacen pedagogía. Uno podrá estar en desacuerdo con esa pedagogía, pero yo me pregunto, ¿quién hace pedagogía por izquierda? Muy poca, y ese es un temón, ¿cierto? Ocupar los espacios, no ocupar espacios como Sin Filtro, porque también ahí tiene que haber una disposición distinta, ¿no? Hay que tener una guata para hacer esas cosas que yo por lo menos no tengo, pero sí es necesario que ocupemos los espacios de pedagogía directa, es decir, la tele, la radio, los medios, pero también que nos acerquemos al territorio. Yo, como le pregunto a la gente que está en los grandes cargos, ¿quiénes conocen a un dirigente social o le rinden cuentas a un dirigente social? Entonces, la desaparición de esos espacios de traducción, de los que hablamos poco, pero el dirigente vecinal, el dirigente social, la dirigenta del comité de vivienda, antes, te estoy hablando hace 30 años, incluso en la dictadura, cumplen una doble función en la democracia. Una es hacerle saber a los que están arriba qué es lo que está pasando en el barrio, en las casas, cuál es la mirada crítica que se tiene y cuáles son los apoyos a los que se está dispuesto y a los que no. Esa es la traducción desde el abajo hacia el tomador de decisiones. Y la segunda es acompañar a las élites en los mensajes, es decir, poder establecer este rol de traducción. Si no existe ese rol de traducción, efectivamente estamos en una distancia muy grande que nos resulta cómodo cuando estamos gobernando, pero que es insalvable cuando no somos capaces de llegar con mensaje. Entonces yo ahí me pregunto si nuestros partidos, yo soy militante socialista, están tomando ese desafío. Dos desafíos. Un desafío, plantearse una historia para el futuro. ¿Tenemos un plan de futuro? Pero es un problema mundial igual. Ya, pero progresismo. ¿Tenemos un plan de futuro? Porque si no hay futuro, no hay historia que podamos contar. La acción narrativa se define por el viaje entre un punto A y un punto B. Igual, no sé si estás de acuerdo, Jimena, que es que en un momento sí lo tuvo. Y O sea, creció durante todo el siglo XX teniéndolo, pero, ¿no? pero digamos que en la última década fue una década progresista. Claro, Incluso el estallido social es un evento progresista, ¿no? Más allá de que estemos en desacuerdo con la forma, y creo que se tomó algunas características barbarie, era el mundo. O sea, no sé si les pasó, pero ¿vieron que el fin de semana estrenaron en Netflix La Ola? la Nelio. ola de... no lo vi. Es como ver una cosa de un pasado muy lejano, pero no es lejano en sí. Claro, lo que pasa es que Y ese momento era un momentum progresista. mira, no, y sí. O sea, era un momento en el que parecía que iba a haber reivindicaciones que son súper relevantes para la izquierda, y la izquierda se alegró con esta posibilidad de reivindicaciones, y yo fui una de ellas, por supuesto, y entonces parecía que había élites dispuestas a discutir todo esto, y así fue. Pero por otro lado, se lo escuché a varios analistas, lo que tú tenías ahí era una agenda completamente dispersa de peticiones.
no había una organización como lo que uno entiende como tradicionalmente de la izquierda que diga acá hay un petitorio organizado. Unos querían no más tag en el estallido, Nicolás. Otros querían una nueva constitución, otros Era un querían montón de más individualismos. animalismo. Claro, entonces era una suma de agendas individuales que Bueno, pero adoptó este paraguas común de una nueva constitución. es que ahí está. Pero esa fragmentación es una fragmentación posmoderna, si tú querís. No, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Lo que creo es que el progresismo fue quien tomó las riendas de la conversa al final. Sí. Lo tiñó. Más allá Intentó de que... conducirlo, pero luego la discusión también se fragmentó, ¿cierto? Y eso es parte del proceso del estallido, porque, o sea, del proceso constituyente, porque el proceso constituyente no solo estuvo teñido de los excesos, si tú quieres, sino también de la multiplicidad de agendas que querían avanzar a todo tiempo, a toda costa, sin poder articularse en unos mínimos comunes. Tengo otra pregunta para ti, Jimena, Geraldine. Estamos en vivo conversando. Yo creo que lo bueno de estar acá es que podemos hacernos preguntas y podemos No responderlas, sobre todo, eso es lo mejor. O no responderla o no correr. Es muy loco. Todo el mundo ve el primer proceso constituyente, que tuvo grandes exponentes como la tía Pikachu y un montón de ítems que uno podría decir, por un lado los puede considerar poco ortodoxos y por otro lado puede decir, bueno, pero si el pueblo es poco ortodoxo, ganó un candidato que quería proponer tuning a la moneda dentro de la elección, ¿no? Y así es nuestra sociedad y hay que abrazarla. Pero por otro lado, hay un segundo proceso que se encuentra absolutamente invisibilizado y cuya cabeza es el candidato del 23%. Y no le hemos sacado jugo. No te tengo una pregunta más. Quiero alejarme de eso. ¿Por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que hace que no recordemos que José Antonio Cast tiene un gran fracaso refundacional a su haber y que no tenga quien le responde en el discurso la capacidad de articular una respuesta a la altura de decir, y tú también, para hablar? Porque parece ser como que se diluyó en una fantasía espacial. ¿Por qué pasó eso? Porque tiene la virtud de empate. Entonces hay un error que es el error, si tú quieres, como en la gran narrativa de la sociedad, no es lo que yo estoy pensando, pero en la gran narrativa de la sociedad lo que hay es una oportunidad desperdiciada, una, no dos, que es la primera. La segunda es un intento de parche que no funciona. Entonces, lo que se rompe la primera vez. La segunda vez puede que se parche, pero no se parcha y, por supuesto, los republicanos son los grandes responsables, pero ya no importa tanto, porque lo que importa es lo que se rompe la primera vez. Entonces, the first cut is the deepest, decía Cat Stevens, y en ese sentido funciona. No es que yo esté de acuerdo, porque ahí está, en este segundo proceso hay un intento súper serio, al menos de la comisión técnica, para establecer ciertos mínimos comunes. Parecía que se iba a lograr y luego republicanos se echa todo a la bolsa y dice, no, vamos por el maximalismo. Pero efectivamente eso no se recuerda. Hace un rato con Geraldine hablábamos de este fenómeno de Franco Parisi y empezamos como a tratar de entenderlo y a desarrollarlo. Y yo encuentro que hay un punto común con la televisión, hay una distancia de los partidos políticos, pero también no hemos leído de que hay mucha gente en regiones que es su primera militancia. No sé si te da esa sensación, como por primera vez me meto a un partido, me meto al partido de la gente. Claro, porque tiene esta idea de que primero es una representación amplia. Entonces, si yo he sido criado en un entorno un poco más de derecha o un poco más de izquierda, no es relevante, no voy a encontrar esa frontera. Voy a encontrar un lugar donde solo me aceptan y donde solo vamos a establecer valores comunes. En ese sentido es como un club. Es como un club en el que nadie se siente representado por los otros, en el que suponemos que solo le vamos a dar curso a las buenas ideas y donde tenemos ganas de hacer algo, ¿sí? Entonces es como un club desideologizado. Yo no lo digo esto de manera peyorativa, porque entiendo que el rechazo a la ideología es bien razonable cuando las ideologías no te permiten salir de tu situación, ¿cierto? Entonces lo que uno cree es que hay una conspiración de las ideologías para mantenernos alternando entre uno y otro, pero no hay una verdadera voluntad de resolver los problemas de la gente, que son bien concretos y que se pueden resolver con buena idea. En fondo. Claro, y acá entra Janet Jara porque tiene que capturar esa parte del electorado, del votante de Franco Parisi, si quiere ganar, pero igual se podría decir, por otra parte, que podría haber una trampa, porque
si tal vez Janet Jara se pueden ofrecer cosas muy de mercado que le podría gustar a estos votantes, ¿no correría tal vez el riesgo de que pierda votantes de izquierda o de centro izquierda quizás? Mira, yo creo que la elección está suficientemente distante entre la derecha y la izquierda como para que difícilmente Janet Jara pierda votantes de la izquierda, porque a menos que vayan a anular, que igual puede ser, es difícil que se vayan para el otro lado. Lo que ella tiene que hacer es ir a buscar al votante más amplio posible en un discurso lo menos ideologizado posible. Y lo que está haciendo ella es una cuestión que no es descuadrada en el sentido de que no es poco fina cuando ella dice, ¿sabes qué? Me gusta esta idea, me gusta esta otra idea, voy a recoger lo de la devolución del IVA a los medicamentos, voy a recoger esta otra idea que es de Belín Claro. Matei, incluso porque ahí hay algo de voto que ella podría rajuñar. Entonces lo que ella hace es recoger no a los candidatos, no el perfil del candidato, no decir yo soy como Parisi, aquí lo que importa son las ideas, sino mostrar que ella es reactiva, es razonable y elige buenas propuestas aun si no son de sus filas y que no es sectaria, a diferencia del mundo de Kast, que es súper sectario. Justamente sobre eso. En la mañana estuve leyendo los comentarios de las personas, que muchos de ellos, que son votantes de Parisi, que votaron por él por la primera vuelta, dijeron que se iban a ir hacia Jara, pero otra parte decía que probablemente Janet Jara debiese ir a zonas más rurales porque esas zonas están empapeladas con propagandas, con campaña fotográfica, gráfica de José Antonio Kast, y son los votos más altos que sacó también en esta elección. O sea, el sur completo fue de José Antonio Sí. Kast, ¿cierto? Y si tú piensas en el fallo de las elecciones, yo creo que hay harto que ver con el sesgo más metropolitano. En el fondo, la única foto de encuestas que se parece verdaderamente a lo que ocurrió el domingo era la región metropolitana. La región metropolitana, los resultados de la región metropolitana se parecen a los resultados de las encuestas que estuvimos viendo por meses. Pero los resultados de Arica, los resultados de el norte grande y los resultados del sur, para nada. Entonces tú tienes que de O'Higgins a Los Lagos ganó Kast. Y en muchos de ellos Parisi sacó el segundo lugar. Y tienes que desde Arica hasta Atacama ganó Parisi en primer lugar. Entonces, como obviamente el mapa de Chile es súper distinto. Yo creo que es muy importante. Ya sabemos que el voto de la región metropolitana hay grandes bolsones que conquistar, pero también tiene que hacer una tarea de ir a aquellos lugares, por ejemplo, Coquimbo, donde Janet Jara sí tuvo el primer lugar, pero Parisi bien cerquita. Ahí hay algo que se puede dar vuelta, ahí hay recuperar. algo que se puede recuperar. Ujú. Entonces, en esos espacios hay que ir. Voy a hacer una pregunta bien pedestre. Acá del estudio, cámara incluida, todos los que estamos acá. ¿Quién conoce a alguien que votó por Parisi? Yo Yo conozco. también. Yo no, ¿No conoces? no. Pero ¿Conocen a alguien no que votó conozco a por nadie Parisi? que haya votado Kaiser, ponte tú. No, Son pero- muchas personas de tercera edad que no votan informadas, que son de zonas rurales, que vienen del sur, del norte. Tengo familiares muy cercanos que son de tercera edad, que sin saber absolutamente nada votaron por Parisi por justamente esto de ser apolítico, ni facho, ni comunacho. Y ahí tú te das cuenta que falta información, hay un vacío donde tal vez falte que la candidata llegue hasta esas personas. Yo conozco gente que es del mundo del autoempleo, que como de alguna manera trabaja por sí mismo y como tiene ese rollo. Pero como en plataforma. No, como de comercio en internet, por Ya. ejemplo, AliExpress, cosas así. También conozco a alguien que es parte de la campaña, que también viene del mundo de la opinión. Esos son como mis dos ejes. Pero que ahí veo que ese país que debería ser de izquierda no lo conquista. No, Es- pero es un mundo que es bien reacio a la política en general y que esta vez estuvo obligado a salir a votar, ¿cierto? Entonces, de acuerdo, por ejemplo, con el informe de Decide Chile sobre el voto, lo que tenemos es que más de un tercio del nuevo votante votó por Franco Parisi, ¿cierto? Y entonces es probable que ese nuevo votante haya decidido muy tarde, muy a última hora, qué iba a hacer, porque justamente es reactivo a los discursos ideológicos, tanto de la izquierda como de la derecha. Entonces es casi una elección en boca de urna. Es muy difícil de traquear ¿Sabes, en las Jimena? encuestas y es muy difícil de llegar a ello. Yo creo que
pasó algo que no está medido, y luego vamos a hablar en un rato más con Alberto Mayol, que tiene todo el tema de la Cosa Nostra, que es que Kaiser iba muy bien hasta que los medios empiezan a cubrir qué es Kaiser por dentro. Y puede ser que muchas personas, Tercera Estrofa incluida, algunos personajes que aparecían en las protestas y marchas a favor de él, y el ambiente que se generaba, habrían generado como que alguien de última hora dijera, no, no, mejor voy por París. Lo he llegado a pensar. Puede ser que haya un cambio de última hora, En la última semana. pero en general era un mundo que tampoco estaba muy decidido, que nadie le gustaba, ¿no? Esa gente con la que uno habla y que, bueno, va a tener que ir a votar porque no quiere pagar una multa, pero que uno le pregunta, bueno, ¿y quién le gusta? No, ninguno, ¿no? Entonces también no sabemos esa adhesión a Parisi, ¿era una adhesión como, bueno, ya? ¿O era una adhesión ferviente? ¿Sí? Es gente que está dispuesta a darle de nuevo su voto a Franco Parisi si hay otras ofertas distintas, o simplemente descartó, no sabemos. O va a buscar un Parisi de temporada. Siempre va a buscar un Parisi de temporada. Dijiste que eras militante socialista y me llamó la atención, todos lo sabemos, pero en el sentido de cómo los partidos por dentro están viendo este cambio. Porque eso, bueno, de partida desaparecen muchos partidos clásicos, pero hay unos que estaban ahí rascando el domingo. Pero además, ¿cómo se ve la interna o la conversación interna como del militante, del deber ser y del cómo cambió la sociedad, si eso está hablando con ese deber ser? ¿Qué piensas de eso? Yo estoy en algunos grupos socialistas y progresistas, y creo que hay harta más disposición al análisis que al trabajo. Te lo digo con mucha sinceridad y también con harto pesar, ¿no? Porque si tú lo piensas, era una pega que ya no se hizo, pero que debería haber iniciado el 2010, cuando pierde la apuesta que seguía a Michelle Bachelet. Cuando Frey no gana esas elecciones, ese era el momento de retraerse y decir, bueno, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Cómo volvemos a las universidades? ¿Cómo volvemos a los sindicatos? ¿Cómo volvemos a estos espacios intermedios? ¿Cómo ha cambiado Chile? Entonces, ¿qué son hoy día esos espacios intermedios? ¿Cuáles son los nodos de sentido? Entonces, nos hemos cambiado al mundo digital. Ya, pucha, ahí se están cocinando cosas súper importantes. El Partido Socialista no tiene estrategia digital. Cada 4 años contrata a alguien que le haga el Twitter. Entonces, no hay una reflexión ni sobre cómo ha cambiado la sociedad, ni sobre cuáles son los desafíos, ni sobre cuáles son los trabajos. Ahora, eso es súper cómodo que lo diga yo aquí analizando la coyuntura, No, claro. pero en el fondo necesitamos tomarnos en serio el leer a la sociedad de nuevo y el hacer una propuesta. Y esa es una cuestión que estamos como 15 años tarde. Mientras antes nos movamos mejor, pero yo no estoy segura de que esté esa claridad. Estamos buscando estrategias rápidas. ¿Cómo podemos conectar rápido con la gente? Como ser profundo en 3 pasos. Es como el paper de Sora Mamdani. Claro. Como algo que pasó hace 2 semanas, ¿no? No es... Claro, pero Mamdani usa una estrategia que es súper interesante, pero ojo ahí porque también su promesa es súper así, chiquitita. O sea, la promesa de Sora Mamdani es: tú vas a poder vivir aquí. No va a salir tan caro moverte. No te va a salir tan caro el arriendo. Estamos hablando de promesas mínimas, de pisos mínimos. No estamos hablando de va a llegar el socialismo, no estamos hablando de los trabajadores van a tener otro futuro lleno de derechos. Estamos hablando de te va a alcanzar para llegar a fin de mes, que es un poco también lo que ha hecho la campaña de Janet Jara, que está bien, porque es algo que hay que hacer y a la gente no le alcanza. Pero a largo plazo tenemos que ser capaces de pensar en una cuestión que no sea los mínimos, porque siempre vamos a estar peleando con otros en esos mínimos. A mí me gusta ver a Janet Jara, o sea, ayer la vi en el Mega, y me gustó verla más dura frente a cámara, porque por primera vez vi que le hizo una tiradera, por decir así de una forma coloquial, a José Antonio Kast, específicamente sobre su asesor económico Jorge Quirós, y yo creo que esa era la Janet que faltaba ver, que dijera que él estaba coludido con el caso farmacias, que la gente siguiese cuenta. Pero ¿sabes qué? Algo que me impresionó, Jimena, que después de subir el clip a través de todas las plataformas sociales, había todavía gente que decía, no importa, igual voto por José Antonio Kast. ¿Qué pasa ahí? Yo no lo entiendo. Te están diciendo en tu cara que robaron, que hubo corrupción con el caso farmacias, y aún así deciden votar por José Antonio Kast. Porque el fuerte del discurso de José Antonio Kast ha sido la delincuencia
y antimigración, ¿cierto? Entonces también ahí hay un cabreo que hace sentir que el orden es lo primero que va a ocurrir. Y en eso los medios también han participado, en esta idea de que lo único que hay en Chile es desorden, corrupción, delincuencia, narcotráfico y migración delincuente. En esa idea que le conviene muchísimo a José Antonio Kast, hay gente que se ha comprado ese cuento, mucha gente, la mayoría de la gente en Chile. O sea, sus posibilidades de ganar no son pocas, y frente a esa tremenda amenaza, obviamente la gente está dispuesta a pasar por alto que hay un gallo que se coluda en la farmacia, en los pollos, lo que sea. Total, si son capaces de sacar a los delincuentes de mi barrio, bueno, vamos por eso, ¿no? Y es muy loco porque la percepción de inseguridad, por supuesto, alimentada por los medios de comunicación, está desatada. Uno puede hacer un noticiero sin noticias policiales. Ahora, es barato hacer noticias policiales. ¿Por qué? Porque la misma policía te facilita las imágenes. Y en ese sentido no tienen por dónde perderse los periodistas. Y Van y lo es exhiben. emocionalmente súper impactante, ¿cierto? Entonces, pueden darle mucho, ¿no? Ayer yo veía, prendí la tele, no lo hago casi nunca, pero prendí la tele y estaban hablando de una familia que sufrió un turbazo en Peñalolén, que tenían una guagüita de 11 meses. Esto es algo que es muy impactante. O sea, yo me impacté, todos nos impactamos. Es un caso, pero nos conmovemos y en la medida que lo ven y entonces y hablamos con el padre y hablamos con el Y ojo, que vecino, todos tienen susto. no es ese mismo día. Generalmente los casos no son el mismo día los que cubren. Es muy brutal eso. O sea, porque claro, noticia de última hora. Pero no es una noticia de última hora, es una historia. Es una historia, pero es una historia que nos impacta mucho. Por supuesto. ¿Cierto? Entonces, como nos impacta mucho, sentimos que nos puede pasar, sentimos que estamos implicados en esa historia y aumenta nuestro nivel de miedo. O sea, Chile es el país que tiene más miedo en el mundo a la delincuencia. El que tiene más miedo, y no es el que está ni en el lugar 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 10, ni en el 20 de los con más delincuencia. O sea, es uno de los países con menos delincuencia en nuestra región. Por supuesto que hay que hacer un montón de cosas en materia de seguridad, pero la realidad de nuestro temor y de nuestro miedo no se condice con la realidad que vivimos día a día, ¿cierto? Pero la sensación que tenemos es que estamos en el horror y eso le conviene a quienes tienen este discurso del país de emergencia, de un país que está en el suelo, de un país que está en ruinas, que necesita un gobierno de emergencia. Entonces, cuando yo estoy ahí al borde de que todo colapse, no me importa si se coluden o no se coluden, ¿cierto? Estoy dispuesto a transar eso y es bien humano que si yo siento que hay una amenaza tan grande, esté dispuesto a darle mi voto a quien resuelve esa amenaza. Entonces, más allá de pelar a la gente que toma esa decisión, o que en el fondo para uno puede ser muy, muy misteriosa y muy paradójica, lo que tenemos que generar es la sensación de otras certezas. O sea, lo que mantiene a la gente despierta en la noche, después de ver la noticia, no es la posibilidad de la delincuencia, probablemente, a menos que yo viva en un barrio muy difícil, sino que es no voy a poder pagar mi arriendo, no voy a poder pagar mi dividendo, me van a desalojar, no voy a poder pagar mis remedios con mi jubilación, no voy a poder llegar a fin de mes, no voy a poder pagarle la matrícula a mi hijo o la matrícula de la universidad a mi hijo que no tiene gratuidad, no sé, como esas son las cosas que nos mantienen despiertos. ¿Cómo voy a pagar esto y aquello? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar si en el hospital me dicen que este dolor que tengo es una cuestión que me tiene que dejar sin trabajar? ¿Cómo lo hago? Esas son las cosas que nos mantienen despiertos, pero no lo hemos conceptualizado. Entonces yo creo que hoy día el desafío, para no irnos en la bola tan dramática, De Chile se cada pedazo, es que claro, es lo que hoy muchos día el lo han desafío dicho. es decirle que salga Janet Jara a decir acá hay un compromiso y ese compromiso es que hay otra seguridad. Esa seguridad que a usted lo mantiene despierto, ese miedo que usted tiene, ese es el miedo que tenemos que sacar primero, ¿cierto? También nos vamos a ocupar de la delincuencia, pero el miedo con el que vivimos es el miedo de no alcanzar, el miedo de caernos, el miedo de que mi papá se jubila o tiene una enfermedad y todo lo que yo he ahorrado se va a la punta del cerro. Entonces, si llegamos a fin de mes con dificultad, 9 de cada 10 chilenos llegan con dificultad a fin de mes o no llegan directamente, esos 9 de cada 10 chilenos esperan una respuesta que les permita saber que su esfuerzo vale la pena, que el ahorro de una vida no se les va a ir en una enfermedad. Entonces, ese es un discurso en el que nosotros tenemos que centrarnos, creo, hoy día. ¿Sabes qué? No quiero dejar de cerrar esta conversación que nos está viendo muchísima gente, todas las 3.100 personas que nos están viendo. Muchas gracias por
primero seguir el canal en este momento para que tengan más información, para que puedan seguir toda la cobertura electoral, para que puedan tener toda la data, para que puedan participar de nuestra charla día a día. Hace 2 semanas hay un documento que sacó el Partido Demócrata en Estados Unidos en un análisis post-mortem después del Comité Demócrata de 2024, que tiene varios puntos interesantes, que se llama Decidir Ganar. Mira. Ese era el tema central. Hicieron una investigación durante 1 año de duración y el proyecto contó con apoyo de demócratas influyentes, de clase media anticapitalista, que ayudaron a Barack Obama a ganar en Florida en 2012 y convirtieron a Bernie Sanders en líder del movimiento. Y además el lema es como, solo gana, por favor. Ese es como, gana. Y dedicaron a estudiar base de datos de miles de resultados electorales en todo el país con encuestas de opinión pública e investigación académica. Quizá lo más valioso, de la elección de 2024, quienes han encuestado a 500.000 de votantes para determinar qué es de sentido común para los demócratas. Ojo, es el escenario norteamericano, es distinto al local, pero mirar ejercicios extranjeros no deja de ser relevantes. Los votantes rechazaban propuestas liberales minoritarias como recortar los presupuestos policiales, restablecer la acción afirmativa, eliminar la segregación de las escuelas públicas, subvencionar la compra de vehículos eléctricos y aumentar la admisión de refugiados e inmigrantes. Eso es lo que rechazan los votantes demócratas. Ahora, los autores estudiaron los cambios del lenguaje de los demócratas a lo largo del tiempo, comparando las plataformas del Partido Demócrata de 2012 cuando Obama gana la elección y 2024. Durante esos 12 años, el uso de las palabras trabajo, clase media, empleo, economía y hombre caen. Mientras que el uso de palabras como equidad, justicia, odio, democracia y varios términos raciales y género se disparan. Lo cual dice, ojo con lo que pasa con ello. Los demócratas priorizan cuestiones que dicen que a los estadounidenses les resultan indiferentes o les desagradan profundamente. Ahora, a pesar de las críticas a la izquierda identitaria, el informe no es un mero ejercicio de desprestigio contra la izquierda. Dicen que la gente quiere aprender del mensaje económico de Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez y Zohran Mamdani. Vendría a decir como si quisiera aprender de Camila Vallejo, le llamaría la atención. Zohran Mamdani, que vendría a ser como una figura frente amplista de como Tomás Bodanovich. Como Tomás Bodanovich, ¿cachai? Como que quieren aprender de eso. Muchos de estos candidatos ganadores mantienen un enfoque inquebrantable en los temas económicos, que constituyen las principales prioridades de la clase trabajadora estadounidense, al tiempo que conecta con los votantes en cuestiones como la inmigración y la seguridad pública. La cuestión, según el informe, es que los demócratas deben abandonar la política identitaria superficial y centrada en cumplir cuotas. Es un informe que apareció. Y tienen que centrarse en los temas que realmente impactan a los votantes de su estado y distrito y ganarse a los votantes indecisos. Esta nota está en PUC.news. Y la teoría que mantienen, que es uno de los principales blogs norteamericanos, dicen que ganar es una elección. ¿Y qué dice? Los temas, muchos de los asuntos que parecen preocupar a los demócratas, democracia, cambio climático, identidad y justicia social, se perciben como lejanos. En cambio, los temas más urgentes que dominan acá dice, las noticias locales, los noticieros locales de cada estado, los temas son el costo de la vida, la delincuencia, la seguridad pública y la educación. ¿Qué es lo que pasa? Pasa parecido acá. Súper parecido, ¿cierto? El informe es muy parecido. Y además hoy día lo que ocurre es que, mira, pasan 2 cosas. Que mientras tú tienes este panorama en las noticias, los programas de análisis, por ejemplo, se centran en estudios que nos muestran la intención de voto. Entonces, la gente quiere votar por A, por B o por C. O la gente se posiciona en este lado o en este lado. O a la gente le gusta Pinochet o detesta Pinochet. Le gusta el comunismo o no le gusta el comunismo. Pero los estudios que hablan de subjetividad por distintos grupos, eso no los metemos a la juguera. Y es desde esa subjetividad que nosotros armamos nuestros marcos interpretativos de la vida y tomamos decisiones, ¿cierto? Hoy día están todas las herramientas, por ejemplo, de Big Data. Nosotros podemos tener, yo estoy alucinando con Notebook LM, me encanta como herramienta para hacer análisis. Entonces podemos meter distintos tipos de encuestas a un mismo cuaderno y pedirle que nos ayude a sacar conclusiones a la inteligencia artificial para tratar de entender las subjetividades, ¿cierto?
Yo no sé si ganar es una decisión, porque eso supone, o sea, es una decisión. Lo que pasa es que no sabemos si estamos dispuestas. Marketinero, Sí, digamos. no sé si estamos dispuestos a hacer todas las concesiones que haya que hacer solo para ganar, ¿cierto? Porque también hay un proyecto ahí vital. Pero sí me parece que podríamos ir un poco más rápido y también, sobre todo, mirar cuáles son las subjetividades, qué es lo que nos está diciendo, en lugar de tratar de configurar a la sociedad, porque también desde la centroizquierda llevamos igual como 15 años retando a la gente porque no habla como debe, porque no se comporta como debe, porque no piensa como debe, porque no piensa en el de al lado como debe, porque no le cede el espacio a este y este, que son cosas que están muy bien, pero que participan todas de un marco que ha sido tradicional en la izquierda, que es favorecer a los grandes desfavorecidos. Y los grandes desfavorecidos en Chile son 9 de cada 10. O sea, hay una tremenda mayoría que hoy día está postergada. Hablemos de esa postergación y luego en el marco de esa postergación podemos hablar de todas las otras cosas, ¿no? Jimena, para complementar lo que dijo Nicolás, tú también estudias lo que siente la gente. El votante de Parisi sabemos que es alguien de clase media, que no cree en el Estado que le da algo, que los ricos abusan de ellos y que está solo, se siente solo. Y acá, ¿por qué? Me gustaría preguntarte, ¿podría ser que ese chileno confía más en un economista que vive en Estados Unidos más que en una dirigente social que está en su propio país? Porque no les gusta la idea de la dirigencia social, les gusta la idea de salvarse. O sea, son gente que se salva sola. Entonces yo voy a confiar en alguien que se salvó solo, po. No voy a confiar en alguien que me dice, no, usted confía en el Estado. Si yo no confío en el Estado, creo que el Estado tiene la obligación de garantizarme educación y salud, y lo hace más o menos. Pero entiendo que yo trabajo para mí, ¿cierto? Yo me muevo en mi Uber, es gente que tiene unos imaginarios sobre su propia independencia que son súper importantes, que los constituyen. Entonces no me vengas a decir a mí cómo tengo que vivir. No quiero eso, Se perdió ni la de un lado ni de colectividad. otro, ¿cierto? Tampoco quiero que venga un gallo de ultraderecha y me diga que yo no puedo tomar la píldora el día después, ni tengo que dormir con este o con este. O sea, no te metas en mi vida. Esa idea de la soberanía de mi propia vida y yo hago mi propia historia y no te metas y no me la sobreideologices, pero dame algunas prestaciones mínimas, eso es básicamente lo que permite que Parisi sea una figura que viene de afuera, que no está de alguna manera maleada por la contingencia o por el quehacer político, pero que además se hizo a sí mismo y entonces yo soy como Parisi. Yo también me hice a mí mismo, a mí nadie me ha regalado nada y no quiero que nadie tome mi quehacer y mi vida como un botín. Quiero que no me estorben. Jimena Jara esta mañana en turno AM, pensando lo que iba sucediendo en las últimas horas. Muchas gracias, Jimena, y te vemos, escuchamos en Democracia en LSD. Nos vemos. Muchas gracias. Recomendado. Muchas gracias. Gracias.